Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Hoy estoy, como todos los martes y todos los jueves, desde mi casa en el día de hoy, conversando con Rafael Filisola. Vamos a comenzar de inmediato nuestra entrevista. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y el conductor y creador de este programa. Todos los martes, repito, a las 13 horas y todos los jueves a las 13 horas. Y en el día de hoy le invité a mi amigo Rafael para conversar sobre un tema que me pareció, bueno, nunca es extemporáneo. El lanzamiento, un tema que aparentemente es extemporáneo, pero que nunca es extemporáneo. El lanzamiento ya de ofertas electorales para el 2023. Algunos lo dicen abiertamente de que son candidaturas, como el señor vicepresidente, el señor Hugo Velázquez. También he visto que, sin querer queriendo, lo posicionan a el señor Norman Harrison. Sobre todo la prensa he visto que lo estuvo posicionando como un potencial candidato a la presidencia de la República. Por otro lado, no menos importante, Martín Burr hizo una conferencia de prensa en donde presenta una encuesta del Foro Económico Mundial que él va a coordinar en el Paraguay. Hay que ir leyendo entre líneas. Y también la veo a la señora Soledad Núñez con fondos de un banco multilateral haciendo unas reuniones para ver cuál es el Paraguay que debemos tener a partir del 2023. Entonces le tenemos a Soledad, le tenemos a Martín, le tenemos a Norman, le tenemos a don Hugo, le tenemos al señor Efraín, le tenemos también a Payo que trabaja, juega callado en el interior, me dicen que, y así por delante. La pregunta que le hago a Rafael, que veo que ya está sonriendo, Katia González, a lo mejor Rafael también es candidato, yo no sé. ¿Viste? Uno nunca sabe en el Paraguay, pero todos dicen, yo aprendí como asesor político y estudioso, y cuando estudiaba mi doctorado de Ciencias Políticas en Costa Rica, Oscar Arias, que era mi profesor, después fue presidente y premio Nobel, decía, mira, miren alumnos, decía, a veces te hablaba personalmente, mira, pendejo, ¿verdad? Cuando alguien dice, no soy candidato a la presidencia, pero está haciendo algo que pueda darle visibilidad acerca de las elecciones, ese es, me decía. Entonces, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenas tal, tardes. Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto estar contigo y también con toda la audiencia. Privilegio compartir este espacio. Gracias. Rafael, Y es tal cual como vos decías, ahora como yo no estoy haciendo nada visible, así que estoy fuera de la lista, está fuera de rango, está fuera de rango. fuera de Bueno, rango. yo también estoy fuera de rango. Entonces, te quiero comentar que he escrito unos artículos, Rafael, eh, son preguntas existenciales y he procurado darles respuestas filosóficas y te las hago a ti ahora. Después de que he visto en un informe del regional, dice Informe Regional de Desarrollo Humano América Latina y el Caribe, y te pasé esta mañana y te dije, Me Rafael, pasaste. creo que habrás leído. Y en ese informe de las Naciones Unidas 2021 dice, Paraguay es campeón, 95% de la población paraguaya dice que su clase política no gobierna para ellos o en beneficio de las mayorías, sino que en beneficio propio. Pero todavía no termino porque la pregunta es la siguiente. Yo venía haciendo las preguntas y decía, ¿será que los paraguayos no se dan cuenta o nunca se preguntan por qué viajo enjaulado en micros destartalados? ¿Por qué no tengo una cloaca, algo que es del siglo pasado, en cualquier país, subdesarrollado inclusive? ¿Por qué no tenemos cloaca en la avenida Santa Teresa, donde está la milla de oro de Asunción? Allí no hay cloaca suficiente, explotan todos. Y si hay, no se conectan. Grandes marcas internacionales que tienen sus restaurantes allí. Después yo pregunto, ¿será que el paraguayo nunca se preguntó por qué yo no entiendo lo que leo? Como me dijo hace poco un chofer que nos ayuda. Yo, doctor, no entiendo lo que leo, me dijo cuando le di un manual de una cafetera. Él no sabía por qué se ponía on y off a una máquina cafetera, mano de obra que recibe salario mínimo con IPS. Luego yo digo, ¿será que los paraguayos no se preguntan por qué no tengo remedios cuando me enfermo? ¿O por qué la gente se muere en los pasillos incluso antes del COVID? Y entonces allí vengo yo y me pregunto, ¿qué justifica entonces el poder ejercido por un mandatario desde el Estado? Entonces ahí te pregunto a vos, ahora vienen las elecciones, esta gente que se presenta va a continuar con más de lo mismo. Los paraguayos
están de acuerdo, porque los paraguayos somos medio que incoherentes. Le votamos a lo mismo, votamos y aceptamos las mismas cosas, pero cuando viene el Latinobarómetro o cuando viene el PNUD, le decimos, no, estos que gobiernan no gobiernan luego para nosotros, estamos podridos de ellos. ¿Qué es lo que pasa, Rafael? ¿Podrías darme algunas pistas? Mira, lo primero que te quiero comentar es que esos son números que se vienen, bueno, yo no conozco la fuente de la encuesta que me pasaste, pero Latinobarómetro viene midiendo más o menos así desde hace bastante tiempo. O sea, solamente un 10%, para decir de una manera más cruda, un 90% de la población cree que se gobierna en beneficio de unos pocos, de una minoría. Ahora esos números que vos me pasaste, veo que eso se eleva a 95%, es decir, solamente un 5% cree que se gobierna en torno al interés general. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Y yo creo que tenemos que mirar un poco la composición del sistema de partidos políticos del Paraguay. O sea, nosotros tuvimos una dictadura muy larga donde se consolida un partido como partido en ese momento casi un partido único, no se le puede decir un partido único porque había partidos testimoniales que eran tolerados por la dictadura, pero ese partido hegemónico, el Partido Colorado, vamos a decir, marca las pautas, esa élite política del Partido Colorado marca las pautas para una transición a la democracia limitada. Es decir, era una transición, aperturas políticas, libertad de expresión, algo que nos permita ser presentables para el mundo, pero sin que por eso se modifique sustancialmente el esquema de poder. Es decir, esas condiciones que hicieron que el dictador se mantenga durante tanto tiempo. Entonces, si vos mirás normalmente en otros países, una vez caída la dictadura, el régimen fue reemplazado por un régimen totalmente distinto. Acá, sin embargo, básicamente continuó hasta el 2008, que se produce una suerte de primavera entre el 2008 y el 2013, un gobierno de un signo político distinto. Pero si vos tomás la transición, que ahora inclusive estamos cumpliendo este año, cumplimos 30 años del inicio de la Convención Constituyente, si tomás la transición desde el 89 hasta el presente, tenemos un solo gobierno, un signo distinto, lo cual te da la pauta de que ese partido que podemos definir como partido predominante, no ya hegemónico, pero sí predominante, tiene mucho peso a la hora de las elecciones. Entonces yo no sé tanto si el electorado elige libremente o si son suficientemente competitivas las elecciones. Eso uno. Ahora, yo creo que en este momento la pandemia puso en evidencia algo que de hecho ya se conocía, todas las debilidades de un Estado que está ausente y que no da respuesta a las necesidades de la gente, a esas necesidades que vos resumiste tan bien. Entonces, yo creo que en este momento, más allá de que obviamente haya aspiraciones y haya candidaturas, yo creo que quienes aspiran a la presidencia, quienes tienen un proyecto de poder, de hecho, yo creo que la oposición va a ir unida. El problema de la oposición es ver de qué manera consensuamos o elegimos al candidato, más allá de quién va a ser. Yo creo que esa va a ser el gran desafío de la oposición. Pero además de buscar los votos de la manera tradicional, es decir, visitándole a la gente y todo lo demás, tenemos que leer muy bien la realidad del país. Yo creo que estamos ante un momento que requiere un cambio de época. Las elecciones, las del 2023, no van a ser como todas las elecciones. Así que hay que conectarse muy bien con las aspiraciones de la gente y hay que entender que estamos llegando a una crisis prácticamente terminal con números económicos muy adversos. Si bien en lo macroeconómico pareciera ser que todo está bien, pero tenemos una deuda que va a ser muy difícil de manejar. Tenemos una situación del IPS que es sumamente delicada, que pone en riesgo la jubilación de la gente. Lo propio ocurre en la caja fiscal.
bueno, la crisis sanitaria que seguramente va a seguir, ahora es el COVID, pero después vamos a seguir teniendo deficiencias, aparte Ministerio de Salud muy endeudada, una crisis en seguridad que es algo explosivo, o sea, cuando yo miro la situación de México me agarro la cabeza porque pienso que tanta organización criminal suelta, y acá no estamos hablando solamente del EPP ni de la ACA, sino estamos hablando de organizaciones de narcotraficantes, de contrabandistas que tienen más dinero, que tienen más poder de fuego, que tienen la posibilidad de contratar a más soldados y gozan también de la impunidad porque están vinculados muchas veces porque compran a políticos, a jueces, a fiscales. En fin, realmente estamos llegando a una situación sumamente delicada, yo diría un cruce de caminos. Así que hay que entender muy bien esto y hay que presentar una alternativa que tenga la suficiente fuerza para entusiasmar, motivar y generar confianza en la ciudadanía en que se van a enfrentar verdaderamente estos problemas. Ya, hay un tema, yo te hice las preguntas en la base de la pirámide, la gente que está en la base de la pirámide. Y la misma pregunta yo a veces hago a mis amigos. Vos y yo tenemos amigos también que están más arriba en la pirámide y yo les digo, ¿será que ustedes no se preguntan por qué ustedes pagan impuestos? Igual nomás se corta la luz y tu materia prima se echa a perder millones y millones de guaraníes. Me cuenta un industrial del mundo de los helados. Me cuenta mi señora que corta telas para hacer ropa, que de repente ellos tienen unos cortadores de alta. Yo no conozco mucho, no conozco luego la fábrica, pero sé que ellos tienen unas máquinas que se desprograman todas porque son electrónicas cuando se corta la luz y allí hay metros y metros de tejido que se pierden. El Paraguay es uno de los países donde el director de Itaipú, el mayor, o el que fuera, es el mayor vendedor de generadores. Y el generador en todas las casas de San Bernardino, en todos los barrios cerrados de Asunción. Yo digo, y yo le veo a un vecino mío acá que anda con un martillo cada vez que se corta la luz, un tipo muy rico, tiene un BMW él, pero con el martillo abre su portón cuando se corta la luz de mañana. Y yo una vez le pregunté, dice, yo soy de tal partido, me dice, de un partido tradicional, él está feliz, él, pero él con un martillo abre su portón cuando se va a trabajar. O sea, yo hice un artículo que se llamaba Casa, Casita, Rancho, Palacio. Yo decía, los que viven en casa, casitas y ranchos, las preguntas anteriores. Los que viven en castillos, las preguntas que ahora hago. Perdés materia prima, no tenés ruta. ¿Verdad? Estuve viendo lo que es el acceso sur, los grandes centros distribuidores de empresas cerveceras multinacionales y sus camiones todos atascados, un desastre. Son uno de los mayores pagadores de impuestos en el Paraguay. Una de las mayores empresas de los menonitas tiene su centro de distribución. Unilever tiene su centro hacia ahí. Pero es un escándalo total. Yo no sé cuántas horas demoran. Yo fui director de una multinacional y sé que la logística es en menos tiempo, más cantidad de clientes, le entregar la gaseosa, hay mayor productividad. Yo no sé si ellos se dan cuenta que pierden fortunas, deben estar perdiendo. Yo sé leer balance, sé leer cuadro de resultados. ¿Será que estos tipos no leen? Nos dicen, este es un país donde perdemos muchísima plata. La mano de obra, la infraestructura paraguaya no es barata. Es decir, no es barato el Paraguay, es caro, es caro. Y también la mano de obra paraguaya, que no sabe ni leer ni entender lo que lee, no sabe hacer una operación algebraica lineal simple, no saben hacer muchos ingenieros comerciales, y entre comillas. Entonces yo quiero saber, Rafael, cuándo la clase, para no decir oligarquía, cuándo los empresarios, que son exitosos, muchos de ellos, van a también patear el tablero o no van a luego patear nunca. Yo creo que uno de los problemas, recién te mencioné los partidos políticos y algunos problemas estructurales de los partidos políticos que son más, no son solamente esos que te mencioné. Ahora, el otro problema es un problema de élites. Yo creo que tenemos unas élites mediocres en general, así como los partidos políticos son mediocres, las élites son mediocres también, o sea, vamos a decir, los gremios empresariales, en general, y también otros gremios que en su momento han tenido mucho liderazgo, que no, vamos a decir, no representan
a las empresas, pero representan a otras organizaciones, como por ejemplo, qué sé yo, los gremios de trabajadores, otras organizaciones sociales. Creo que en general como que nadie está asumiendo el problema y estamos pateando el problema para adelante, como que no nos va a tocar. O sea, hay gremios de trabajadores, por ejemplo, del sector público que defienden la actual situación de la caja fiscal. Y todos sabemos que la caja fiscal, así como está, no es sostenible. O sea, hay jubilaciones, qué sé yo, hay personas que se jubilan a los 40 años, a los 50 años, bueno, cualquier cálculo, y bueno, que hay, para decirlo de una manera más clara, hay varias cajas que ya son hoy deficitarias. ¿Eso qué significa? Que en algún momento el Estado ya no va a poder seguir subsidiando. Eso significa que va a pasar, para no hablar en términos teóricos, va a pasar lo que pasó con la caja bancaria. En algún momento dado, la gente va a perder su jubilación o va a tener que reducir sustancialmente su nivel de vida. Entonces, pero como que nadie toma conciencia y con el sector empresarial como que pasa lo mismo. Yo creo que no se están dando cuenta de la gravedad de la crisis. Y a mí me recuerda mucho esa indiferencia y esa falta de reacción con lo que ha pasado en otros países donde se han producido crisis muy profundas y que en vez de que esas crisis hayan servido para construir modelos alternativos, para resolver los problemas, se ha optado por la deriva. Voy a usar este término en un sentido que no me gusta, porque no creo que no define bien el concepto. Voy a usarlo en un sentido peyorativo, pero creo que se va a entender. O sea, la deriva populista, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Colapsan los partidos, hay un descreimiento muy grande de la política y aparece un militar, Hugo Chávez, mesiánico, se ganó popularidad, gana las elecciones con un discurso que logró identificar a mucha gente y posteriormente de esa deriva populista se va a una deriva autoritaria. Así que mi temor es que en Paraguay, si no somos capaces de articular un programa que ya no puede ser este modelo actual donde hay minorías que tienen determinados privilegios, ya sea porque están en la política, ya sea porque están en un gremio que tiene mucha influencia sobre el gobierno, o donde las cargas sociales no se reparten de una manera equitativa, donde tenemos impuestos que a lo mejor pesan más como el IVA, que pesan por igual o que castigan por igual inclusive a las personas que necesitan más y donde no nos estamos haciendo cargo de un montón de necesidades que tenemos en materia de salud, en materia de educación, que cuesta dinero. O sea, todos nos entusiasmamos cuando decimos tenemos que reformar la educación o todos nos indignamos ahora porque no había terapias intensivas y todo lo demás. Y bueno, y eso cuesta dinero. O sea, entonces, si nosotros no entendemos que como sociedad, y acá hay un problema serio porque nosotros hemos perdido ese sentido de comunidad, es decir, ese sentimiento de que si a nosotros nos va bien, nosotros necesitamos que a nuestro vecino también le vaya bien y que a la mayoría de nuestros compatriotas también le vaya bien. Porque si hay demasiada gente a la que le va mal, el modelo no se va a sostener y va a terminar reventando en algún momento. Y bueno, y cuando reviente, ojalá que tengamos liderazgos, ojalá que nos adelantemos y tengamos liderazgos colectivos donde por supuesto, tienen que participar los partidos políticos, los dirigentes de los sectores sociales, los gremios empresariales. Tiene que participar la sociedad en su conjunto y ojalá que podamos en primer lugar asumir el problema que tenemos, que es un problema muy serio, mucho más serio de lo que se asume. Y tomar las medidas, y saber que esas medidas van a significar un sacrificio y que a lo mejor los que tienen mayores ventajas tienen que asumir mayores esfuerzos, mayores sacrificios. Sí, te quiero mostrar un libro y ya te voy a hacer la pregunta luego, pero primero voy a hacer un comentario de este libro. Este libro, a ver, allí está. Estoy leyendo, se llama Thomas Mandel,
Traje ahora, me fui a vacunarme y a visitarle a un hijo y traje de Estados Unidos. Y te voy a mostrar algo, Rafael, lo que dice, estoy haciendo algunos análisis alrededor de ese libro y yo no sé nomás si se puede compartir, pero me dicen que se puede compartir. Y la pregunta que te hago es, entonces, ¿qué perfil tiene que tener un paraguayo que se presente como oferta política para el 2023 para que después o antes de que acontezca no le votemos al autoritario o al populista? Porque está jodido el tema. Yo no sé si estoy compartiendo, pero allí Sí, anoté, yo estoy de acuerdo, ahí dice. Dice, en la página 55, Thomas Mandel dice, las protestas de los paraguayos nunca paran, ¿no? Pero son asistémicas. Página 55, pues sigue. Pregunten a los paraguayos. Este libro se está yendo en todas las embajadas en Washington, se está comprando, me consta. Es decir, inversionistas y embajadores que van a venir al Paraguay están leyendo este libro y están leyendo eso que yo estoy mostrando ahí en la pantalla. Dice, pregunten a los paraguayos en cualquier lugar del país si sus representantes hacen una buena gestión. Dice, Oyahei Tandereje, dice el gringo, ¿no? Esto parece explicar por qué parecen ser insatisfechos. Después dice, desde 1995 hasta el 2017, cuando se escribió este libro, los paraguayos apoyan poco la democracia, valoran al marete y sienten en forma negativa toda percepción de progreso. El Pila dice, la Chacarita está hace 100 años ahí, no pasa nada. No pasa nada. Hasta allí, ahí al lado de donde el presidente firma sus decretos y al lado de donde está Cachito Salomón ahí simulando que hacen leyes para el país, pero no pasa nada, viejo. El centro es un desastre. Hay invasiones. Vos sabés, Rafael, invaden la gente pobre e invaden los ricos también. El claro. mayor empresa petrolera del Paraguay invade el Banco de San Miguel, Guatana de Calcula. Según un estudio de Vanderbilt University, el 48% nomás de los paraguayos creen que la democracia es la mejor forma de sistema de gobierno. Ya que vea, diría un paraguayo. El segundo menor índice de todas las Américas. Quiere decir que más de la mitad, todo es autoritario. Disculpame el análisis así bien pila. Más de 2/3 de los paraguayos piensan que sus políticos son corruptos. Después dice, la insatisfacción podría ser también causa de que nunca luego vimos algo que no sea autoritario. No tenemos luego altas expectativas. Los paraguayos nunca luego experimentamos nada que nos hizo subir en el ranking internacional. Ni la selección paraguaya no gana nada. Entonces, ni salud, ni educación, ni nada, dice. Entonces, no nos interesa la democracia. Bueno, y dejo de compartir. Y la pregunta entonces viene ahora, ¿qué perfil tiene que tener en consecuencia el próximo, el que pudiera ser electo, para poder agarrar estos temas que te estoy tirando y para poder tomar el toro por las astas, patear el tablero o ponerle el cascabel al gato? Porque así como están las cosas, viejo, y con estos candidatos que te cité, no sé si hay algunos o debe aparecer otro, o va a venir Payo Cúa a convencernos a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese realmente es un dilema muy grande para cualquier candidato, porque con un discurso racional y con esos números que vos mostraste, que son números bastante consistentes, si vos mirás en retrospectiva, sí, la gente valora poco la democracia, hay mucha gente que valora el autoritarismo, hay que recordar que líderes populistas y autoritarios han tenido muy buenas votaciones en el pasado, han habido proyectos de retroceso. Entonces, realmente alguien que aspira a la presidencia tiene ese dilema, porque tiene que recurrir para conectarse con la gente, tiene que conocer esta realidad. Pero obviamente no puede caer en el error de plantear la situación en términos o con proyectos que menoscaben o menosprecien los valores democráticos. Al contrario, hay que fortalecer esos valores y ese es un problema. Ahora, yo tengo mucha esperanza, y no solamente esperanza, mirando los números de las elecciones anteriores se ve claramente que una parte importante de la población vota al cambio.
En las elecciones anteriores contra la Alianza en el 2018 hubo una campaña de demolición impresionante e impune, porque se publicaban encuestas donde el candidato de la oposición estaba 20 puntos abajo, 30 puntos abajo, las bocas de urnas también. Y finalmente la diferencia fue mínima. Entonces eso nos llega a pensar qué hubiera pasado en esas elecciones si no hubiese habido esa campaña tan inescrupulosa, tan antidemocrática contra el entonces candidato de la Alianza, Efraín Alegre. O sea, porque no fue solamente en ese momento de las elecciones. Y fíjate vos el impacto que tiene. Uno podría decir, bueno, pero la gente que va a votar igual se va y vota. Sí, pero cuando uno necesita prestar dinero para el día D y los bancos ven que estás 30 puntos abajo, te cierran las puertas. Y la gente que iba a contribuir para tu campaña y te prometió que iba a poner algo para el día D, ve que cree que estás 30 puntos abajo y ya no te atiende el teléfono. Entonces, es terrible lo que ocurrió y por eso te decía el tema del 2018, el tema de los valores democráticos y de la mediocridad de las élites, porque esto sí es una cuestión de las élites. Cuando estamos hablando de campañas orquestadas desde la prensa comercial, estamos hablando de medios que forman parte de conglomerados empresariales importantes. Entonces, las élites de una u otra manera, o parte de esas élites, consintieron eso y eso tuvo un impacto en los resultados. Yo creo que en las siguientes elecciones la gente ya no va a mirar mucho las encuestas. Yo creo que un poco la clave está en que la oposición, y cuando hablamos de oposición, ahí quiero puntualizar en un artículo muy bueno de Alfredo Boucia que se publicó en estos días y que puso un poco de manifiesto de esto. Cuando hablamos de oposición, conceptualmente yo no me refiero a todos los partidos que no son el Partido Colorado. Hay muchos partidos que son funcionales al Partido Colorado y que lo han hecho antes y lo van a volver a hacer ahora, van a estar mirando de la gradería y apoyar o dividir ser funcionales a que el Partido Colorado siga gobernando porque les conviene o porque prefieren que las cosas continúen como están. Yo me refiero a la oposición cuando hablo de aquel sector político que tiene un proyecto alternativo al proyecto de gobierno. Y yo creo que la oposición va a tener esa capacidad de unirse, va a ser un tanto difícil, y sobre todo lo importante va a ser que tengamos acuerdos programáticos muy sólidos. Y la parte complicada es siempre la parte de la candidatura. Normalmente cuando se hace una alianza se hacen dos equipos, el equipo de programa y el equipo político, que es el que tiene que negociar la candidatura. Normalmente el equipo de programa se preocupa muy poco la gente. La mayoría ni siquiera lee el programa que se hace. Pero el programa va a ser clave. Y el desafío de establecer un mecanismo que nos permita llegar a un candidato único, si bien va a ser complejo, yo creo que es algo que se puede lograr. Yo pienso que el futuro del país se centra en gran parte en que se produzca una alternancia en el 2023. Yo creo que si se sigue con esta inercia de gobierno que se remonta a 70 años atrás, prácticamente una continuidad de 7 décadas, yo creo que las cosas no van a cambiar. Este país necesita, en primer lugar, un cambio político, y a partir de ahí un cambio de modelo. Sí. Cerrando un poco, Rafael, estaba recordando que en Rusia, cuando salieron del régimen comunista, muchos comunistas tuvieron que ver beneficios para poder saltar del barco o hacer también cambios y dejar que las cosas acontezcan. ¿No será que a esas élites conservadoras o a políticos, inclusive corruptos, son nuestros corruptos de estimación, son nuestros corruptos? ¿No sería bueno también con ellos pensar en hacer un pacto y decirles, vos también te vas a beneficiar? Vos podés ser el dueño de concesiones, de redes de distribución de energía eléctrica o de agua dentro de un marco formal con alianzas público-privadas. ¿Y qué le podemos mostrar a los políticos corruptos para que ellos también abandonen? Ahí he visto que hay gente que está saltando del barco. En la ANR, el señor Cuba saltó del barco.
No sé si a otra gente saltará. Roberto González Baez, que quería saltar del barco. Ahora veo que quiere ser el vice de Velázquez. ¿Qué hay que ofrecerles a nuestros corruptos de estimación? Y mira, yo recuerdo mucho, pero no te voy a contar a vos porque vos sos un especialista en la materia. Yo recuerdo mucho que Lula era muy resistido por las élites. Y cuando Lula vio que realmente él podía ganar, él se acercó a las élites y les mostró, le mostró que les iba a ir mucho mejor con él, que no iba a ser ese desastre que anticipaban. Y yo recuerdo que después Lula se jactaba de su discurso y le decía a la élite: ustedes nunca ganaron tanto dinero como durante mi gobierno, él le decía, básicamente. O sea, ahí es donde yo digo, yo hablo un poco de la mediocridad y no estoy diciendo que la gente sea mediocre. Yo creo que como colectivo son mediocres. O sea, no hay un análisis de lo que se nos viene y que para que no ocurra esto que eventualmente vemos como preocupación, todos tenemos que apostar por un cambio de modelo, básicamente. Rafael, da demasiado gusto, como decimos en el Paraguay, hablar contigo. Vamos a continuar en próximos programas. Muchísimas gracias. Buenas Gracias a tardes. vos, Víctor. Para mí un gusto. Chao, chao. Luego.